reitero por estar en la FEUM o en la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eduardo Perusquía, soy el instructor del curso de Medicamentos y Farmacia para no farmacéuticos y te doy la bienvenida a esta clase. Esta clase corresponde al módulo de conceptos básicos. Así que yo te sugiero que para que podamos avanzar de manera fluida en el video, leas primeramente el material escrito que acompaña la clase y podamos avanzar de manera muy fluida. Así que si estás listo, comencemos. Primeramente, digamos que el objetivo de esta clase es que vamos a conocer qué es lo que compone y cómo funciona un medicamento, así como también los tipos y los criterios que vamos a tomar para seleccionar una forma farmacéutica. Comencemos hablando de lo que es una forma farmacéutica. En el módulo de antecedentes se estuvo utilizando el término de forma farmacéutica y se explicó de manera sucinta. Sin embargo, no se dio la definición formal, lo cual vamos a hacer en este momento. Una forma farmacéutica no es más que la manera en que se prepara el principio activo para ayudarlo a que alcance el sitio de acción donde tiene que ejercer su efecto terapéutico. Ahora, esta forma farmacéutica está compuesta de dos partes principales. Una de ellas es la parte del medicamento que cura o el principio activo y la parte del medicamento que ayuda a que el principio activo cure, es decir, excipientes. Y eso es lo que compone el medicamento. Antes de avanzar, vamos a comentar que existen varios sinónimos para estos términos y se utilizan de manera indistinta en la jerga farmacéutica técnica. Aquí lo importante es que sepamos cuáles son los más comunes para que podamos identificarlos, ya que no hay una regla de cuándo debe de usarse uno u otro. Se utilizan de manera indistinta siempre. Para el principio activo se puede encontrar que se maneja la palabra activo simplemente, fármaco, sustancia activa, sal o API, que son las siglas de la palabra de la frase en inglés de Active Pharmaceutical Ingredient o ingrediente activo farmacéutico. Cualquiera se puede utilizar y se manejan muy comúnmente en la jerga farmacéutica, como decíamos. Y para excipiente es más común que se utilice y que se escuche la palabra excipiente, sin embargo también se puede escuchar la palabra coadyuvante o aditivo. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a identificar estos componentes del medicamento en una caja comercial del producto? Muy bien, vamos a utilizar este ejemplo ficticio y déjenme, voy a utilizar aquí un pointer láser eh, para poder explicarlo. Primero vamos a tener el nombre comercial. Vamos a utilizar este ejemplo ficticio de Perusquitrol, donde vamos a encontrar el nombre comercial o la denominación distintiva, como se le conoce de acuerdo con la reglamentación, o la marca del producto. También vamos a encontrar el fármaco escrito en abajo del nombre comercial, que es el principio activo y se le conoce como denominación genérica. Ustedes seguramente han observado que siempre se encuentra más pequeña esta leyenda con respecto del nombre comercial. Esto está reglamentado. En el Reglamento de Insumos para la Salud, en el artículo 25, menciona que siempre se debe de colocar el nombre genérico del principio activo o la denominación genérica del producto a un tamaño de una tercera parte del nombre comercial. Otra cosa que vamos a encontrar en la caja es un apartado que dice fórmula. Y aquí es donde vamos a encontrar lo que estuvimos comentando, el principio activo y la dosis, es decir, lo que cura. El principio activo primero se coloca, cuando son varios principios activos, se colocan en orden y al final se coloca el excipiente. El excipiente son varios componentes. Para efectos de una fórmula que colocamos en una caja, en un empaque comercial, únicamente se va a colocar excipiente CBP. Y CBP significa cuánto baste para una tableta, una concentración de jarabe, para lo que implique el tamaño de la forma farmacéutica que estamos entregando. Entonces, esto es lo que significa.
excipiente CBP es cuánto baste para, es decir, la cantidad que se requiera para lograr tener una tableta completa, en este caso de perusquitrol, ácido acetil salicílico. Bueno, esa es la manera en que un medicamento está constituido. Ahora, ¿qué es lo que hace que esa composición permita que funcione? Primeramente tenemos que decir que un medicamento siempre está diseñado de forma que el principio activo pueda alcanzar el sitio donde tiene que ejercer su efecto. Y de esta manera podemos tener dos tipos de acción, la acción local o la acción sistémica. La acción local es cuando nosotros podemos colocar el principio activo directamente en la zona donde queremos que actúe. El ejemplo más típico puede ser un ungüento o una crema que nos ayude a reducir algún proceso de inflamación en la piel, en la mano, en el brazo, o que nos ayude a cicatrizar alguna herida. Ese es el efecto local. Yo pongo el medicamento directamente en el sitio donde necesito que actúe. Listo. El otro tipo de acción es la acción sistémica. La acción sistémica es cuando yo no tengo esta facilidad para administrar el medicamento. Entonces, la manera en que el medicamento tiene que llegar a ejercer su efecto terapéutico es a través de alcanzar el torrente sanguíneo. ¿Por qué necesita alcanzar el torrente sanguíneo? Porque el torrente sanguíneo viaja, recorre absolutamente todo el organismo, todo el cuerpo. Entonces el medicamento, una vez que está en sangre, es llevado por esta al lugar donde tiene que llegar para poder ejercer el efecto terapéutico. Entonces esos son los dos tipos: acción local, cuando requiero algo inmediato, que puedo alcanzar el sitio de acción de inmediato, o la acción sistémica, cuando el medicamento forzosamente tiene que llegar al torrente sanguíneo. Es importante decir aquí, el medicamento que más rápidamente ayuda a que el fármaco alcance el torrente sanguíneo es un medicamento intravenoso. Con base en esta forma en que necesitamos que actúen los medicamentos, sea local o sistémica, nosotros podemos elegir, dependiendo del fármaco que nosotros queremos administrar, cuál es la mejor forma farmacéutica, y para esto nos tenemos que guiar en el tipo de acción y en el estado físico en el que nosotros queremos entregar el medicamento, y también, por supuesto, por qué vía lo queremos hacer llegar. Entonces, hemos desarrollado esta tabla que se puede consultar, no la vamos a revisar toda al detalle, sin embargo, nos puede funcionar como una primera aproximación de cómo podemos entender cuál es la mejor forma farmacéutica que podemos elegir dependiendo del producto o del fármaco y de la acción terapéutica que nosotros necesitamos. Podemos poner como ejemplo la vía oftálmica, acción local para algún tratamiento en el ojo. Podemos utilizar pomadas en forma semisólida o gotas que se establecen en estado líquido. Así podemos ir revisando, por ejemplo, cuando vemos la absorción o el sistema, la forma de acción sistémica, nosotros podemos tener la forma parenteral. La líquida puede ser una solución inyectable, la forma rectal en semisólido puede ser un supositorio, por ejemplo, que ayude a disminuir la temperatura alta, la fiebre, y así podríamos ir encontrando diferentes opciones para poder elegir la mejor forma farmacéutica. En la tabla que vimos hace un momento podemos encontrar cuáles son los estados físicos en los cuales podemos preparar los medicamentos. Ahora, si queremos saber específicamente qué tipo de medicamento podemos seleccionar, eso lo podemos ver en las siguientes tablas. En esta tabla, por ejemplo, ya podemos observar para una acción local y por la vía de administración cuáles son específicamente las formas farmacéuticas que podemos utilizar. Cabe resaltar que estos nombres que aparecen en la tabla son los que están marcados en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Estas definiciones son las oficiales de la farmacopea. Entonces aquí pueden ver cuáles son
las formas farmacéuticas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la vía ótica, podemos utilizar como vía semisólida un ungüento y en forma líquida podemos obtener soluciones, suspensiones o emulsiones. Y así podemos ir escogiendo y podemos revisar. Esta tabla también puede funcionar como referencia cuando queremos saber qué tipo de medicamento es el que más nos conviene que podamos nosotros desarrollar, elaborar o preparar. Y en la siguiente tabla lo que nosotros vamos a observar son las definiciones o los nombres de las formas farmacéuticas, los nombres formales, reitero por estar en la FEUM o en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, de los medicamentos que se pueden preparar para que tengamos una acción sistémica, de acuerdo al estado físico que nosotros queremos trabajar. Hablemos ahora de la parte que ayuda a que el fármaco cure, es decir, de los excipientes. ¿Para qué sirve un excipiente? ¿Para qué sirven los excipientes? Hemos dicho que el fármaco tiene que alcanzar el sitio de acción para poder ejercer su efecto. A veces las propiedades físico-químicas del fármaco no permiten que administrándolo por sí solo pueda llegar y pueda ejercer su efecto. Tenemos que ayudarle. O tenemos que facilitar la producción de los medicamentos porque el fármaco no es muy amigable para poderlo trabajar a nivel industrial. Entonces, esa es otra de las funciones de los excipientes. Eh, Nos ayudan cuando los adicionamos a que alcancemos a ejercer el efecto terapéutico en un tiempo específico. Hay algunos medicamentos que tienen que contener sustancias que ayuden a que el fármaco se disuelva en el organismo, en los jugos gástricos o en los jugos intestinales para poder ejercer su efecto. Es una regla que cuando tenemos medicamentos de naturaleza sistémica, tienen que disolverse los principios activos para poder alcanzar el sitio de acción. De otra forma es muy difícil que actúen o no actúan. Por eso una regla de oro es tenemos que asegurar que el medicamento propicie una buena disolución. Creo que han escuchado mucho hablar acerca de problemas de disolución. Bueno, esta es la razón. Si el medicamento no está bien formulado y no favorecemos la disolución del principio activo, el problema de alcanzar un efecto terapéutico es muy alto. Otra de las cosas para las cuales nos ayuda el excipiente es favorecer que podamos tener la máxima vida útil del medicamento, es decir, que la fecha de caducidad o el periodo de caducidad sea el más largo posible. También nos ayuda para enmascarar el sabor y el olor de algunos fármacos que son muy desagradables. Probablemente conocen los medicamentos pediátricos que deben de tener sabores ricos para que los niños los acepten. A veces incluso para las personas mayores también es necesario tener un sabor agradable para poder administrar los medicamentos. Y también se utilizan simplemente para mejorar la estética del producto. Una característica que deben de cumplir todos los excipientes es que sean inertes desde el punto de vista farmacológico, es decir, el excipiente por sí mismo no puede ejercer ningún efecto terapéutico. Puede ayudar a que el fármaco ejerce el efecto terapéutico, sin embargo, el excipiente no puede ejercer ningún efecto terapéutico. ¿Qué tipos de excipientes tenemos? Hay una gran cantidad, hay miles y miles de excipientes que pueden utilizarse. Aquí en la diapositiva pueden ver ustedes diferentes tipos. Hay muchísimos más y la elección del excipiente depende mucho de qué es lo que queremos obtener con el medicamento y se tienen que hacer muchas pruebas de diseño y de desarrollo para poder encontrar la mezcla de excipientes adecuada para cada uno de los productos. Otra característica que deben de cumplir los excipientes es que deben de tener una calidad física, química y biológica muy alta, es decir, su grado de pureza, de purificación y el método con el que se preparan y se fabrican o se sintetizan debe de ser de alta pureza y no deben de tener trazas de ninguna sustancia que sea tóxica para el organismo. Es decir, deben de tener un grado de pureza que se conoce como grado farmacéutico. Y en algunos casos
algunos excipientes podrían funcionar como principio activo. Por ejemplo, la riboflavina es un excipiente que se utiliza muchísimo para colorear tabletas. Sin embargo, si se adiciona en una concentración suficientemente alta, puede funcionar como principio activo, ya que la riboflavina no es más que la vitamina B2. Ahora, revisemos aquí de manera somera la definición formal de excipiente. Hay varias definiciones. Hay un organismo que se dedica precisamente a vigilar y a regular los nuevos excipientes y todos los excipientes que existen, y es donde tenemos la definición formal, la más completa de excipiente, donde podemos comentar igualmente que reúne esta definición prácticamente todo lo que ya hemos descrito. Se utiliza en una forma farmacéutica, debe de tener propiedades inertes y puede ayudar a mejorar la manufactura de los medicamentos, o pueden ayudar a ejercer efecto terapéutico, o pueden ayudarlo a mantenerse estable durante el tiempo de vida de anaquel. Otra definición un poco más sencilla es la que maneja la farmacopea de los Estados Unidos, que comúnmente vamos a escuchar como USP, que es simplemente cualquier componente que se le agrega intencionalmente a una formulación y es diferente al principio activo. Se refiere a intencionalmente porque nosotros sabemos lo que le estamos agregando al medicamento. Cuando lo agregamos sin saber lo que estamos adicionando, caemos en una situación que en Estados Unidos y en muchos países la regulación maneja con el concepto de adulteración. Y en México, la definición de excipiente se encuentra en la Ley General de Salud, en el artículo 221, fracción 4, y es una definición que ya revisamos en el módulo de antecedentes y conceptos básicos. Esa es la definición formal en México. Así hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención. Posible. Y también es importante tener en cuenta, esto es un conocimiento que debemos de tener siempre en cuenta, que la mayor cantidad del fármaco y la mayor cantidad, por regla de dedo, podemos decir más del 90 o del 95% de los fármacos, siempre se eliminan en la orina. Creo que esto te puede dar un indicio de por qué se hacen los antidopings en orina. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un medicamento, lo que tenemos que asegurar con la selección de excipientes en la fórmula que nosotros vamos a preparar es que estos excipientes ayuden al fármaco a dos cosas. Primero, a que alcancen la concentración terapéutica y que también ayuden a mantener la cantidad de fármaco en sangre en la concentración que necesitamos durante el mayor tiempo posible. Esto nos permite hacer que los medicamentos se clasifiquen de dos maneras de acuerdo a esto que estamos comentando. Uno, medicamentos de liberación inmediata, es decir, los que ayudan a alcanzar la concentración terapéutica en el menor tiempo posible y hacen que el medicamento se elimine de manera natural en la orina a través de los procesos biológicos del organismo. Esto nos va a llevar a que demos varias tomas en el día del medicamento para asegurar que se mantiene la concentración terapéutica y el efecto se mantenga. Y tenemos otros medicamentos que son de liberación modificada, es decir, que vamos a ayudar al fármaco a que alcance la concentración terapéutica y que además se mantenga la concentración terapéutica el mayor tiempo posible en el organismo, es decir, lo ideal es que en algún momento podamos tener productos donde solamente necesitamos una toma al día, en lugar de otros donde hacemos 3 o 4 tomas al día. En esta gráfica lo que estamos tratando de ilustrar, y permítanme, voy a usar ahorita un pointer nuevamente,
es el régimen de administración de la liberación inmediata. Es decir, nosotros le damos el medicamento al paciente y empieza a incrementar su concentración de sangre a un tiempo determinado. Vamos a llegar a un nivel de sangre de concentración y entonces el organismo lo empieza a eliminar de manera natural, entonces va a bajar la concentración del fármaco en sangre. Eso quiere decir que va a llegar un momento en el que nos vamos a salir de la concentración terapéutica. Estas dos líneas rojas nos muestran aquí lo que es la concentración terapéutica que necesitamos del medicamento. Entonces, antes de que nosotros nos salgamos de la concentración terapéutica, debemos de administrar nuevamente el medicamento para que el fármaco se vuelva a liberar y volvamos a estar dentro de la concentración terapéutica. Este ciclo se repite y volvemos a dar otra toma y volvemos a observar lo mismo. Esto es un régimen de un medicamento de liberación inmediata. Entonces, esto nos puede ilustrar la razón por la que tenemos que administrar un medicamento cada 6, cada 8 horas. Necesitamos asegurar con la administración que mantenemos estas tomas. Esto quiere decir que cuando nosotros nos excedemos o se nos olvida la toma en la hora que nos correspondía, pues podemos disminuir la concentración del fármaco por debajo del nivel que necesitamos y bueno, esto no nos puede ayudar mucho durante el tratamiento que estamos siguiendo. Podemos ahondar más. Si tienes alguna pregunta, házmela llegar y con gusto la respondemos de manera personal. Entonces, aquí hablamos de lo que es la concentración terapéutica. El siguiente régimen de dosis que vamos a platicar es el de la liberación modificada, donde nuevamente tenemos nuestro rango de concentración terapéutica. Esta liberación modificada, que podemos especificar más como liberación controlada o acción sostenida, es la administración del medicamento de una sola toma y nos va a permitir alcanzar el torrente sanguíneo. Y la fórmula y los excipientes que contienen este producto nos van a asegurar que mantengamos un nivel en la sangre del medicamento porque está contribuyendo y está aportando la manera en que se libera la cantidad de principio activo necesaria para que nosotros no requiramos más tomas durante cierto tiempo. Esto nos va a permitir que en algún momento, en este ejemplo, estamos hablando de un medicamento que se administra cada 24 horas, va a comenzar a disminuir la concentración y posteriormente una segunda toma nos vuelve a llevar a estar dentro de la concentración terapéutica. Esto también se puede aplicar. Un ejemplo son, por ejemplo, hay algunos capilares que se colocan de manera subcutánea con anticonceptivos y que pueden retirarse después de 3 años. Esos medicamentos están formulados bajo este principio, por ejemplo. Y tenemos muchos ejemplos tanto de liberación inmediata como modificada. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes? Creo que de manera intuitiva podemos encontrar o podemos decir todos que los medicamentos de acción inmediata son los que más abundan o los más frecuentes que encontramos. ¿Qué podemos hablar acerca de los medicamentos? Si hablamos de ejemplos de formas farmacéuticas de liberación inmediata, podemos encontrar una gran cantidad, sobre todo de tabletas. Tenemos diferentes tipos de tabletas que vamos a poder evaluar. Las cápsulas de gelatina blanda, las cápsulas de gelatina dura, soluciones, suspensiones, inyecciones intramusculares, supositorios. Entonces, aquí podemos incluso utilizar esta información, la podemos revisar contra la tablita o las tablitas que revisamos en la otra clase, donde se puede observar cuál puede ser el efecto. Entonces, esto nos puede ayudar a ir entendiendo cómo están actuando o por qué tenemos diferentes formas farmacéuticas para diferentes tratamientos médicos. Y también como tabletas de liberación prolongada es un ejemplo también de las formas farmacéuticas de liberación modificada, pellets subcutáneos o los capilares hormonales que estábamos platicando hace un momento. Entonces, la variedad es inmensa de formas farmacéuticas y cómo la vamos a seleccionar depende del efecto y depende de lo que necesitamos que haga el medicamento y también depende mucho de las características que tenga el fármaco. Hay fármacos que podemos propiciar
que tengan liberación controlada y hay otros que es bastante complicado lograr. Sin embargo, vaya, el desarrollo farmacéutico y la tecnología farmacéutica nos pueden permitir lograr hacer muchísimas cosas. Si nosotros queremos velocidad de acción, lo que necesitamos, como ya lo habíamos comentado, es aplicar el medicamento por vía intravenosa. Esa es la forma más rápida. ¿Por qué? Porque de manera instantánea nosotros estamos administrando el fármaco al torrente sanguíneo y entonces la acción es la más rápida de todas. Si nosotros tenemos una cantidad de fármaco debajo de la concentración terapéutica, no va a haber efecto. Esa es una regla que debemos de tener siempre presente. Y cuando nosotros estamos por arriba de la concentración terapéutica, entonces tenemos sobredosis y eso nos puede llevar a un problema de intoxicación. Ahora, ¿a qué se debe que existan tantas formas farmacéuticas? Y ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, que tenemos que lograr que llegue a la concentración terapéutica, pues administremos todo por vía intravenosa y listo. Bueno, primero tenemos que asegurar que se logra la concentración terapéutica. La otra es la facilidad para administrar el medicamento y al paciente. No siempre se pueden hacer administraciones vía intravenosa por muchas situaciones. El costo de producción también influye mucho en qué tipo de forma farmacéutica y de producto vamos a arreglar. A veces el manejo de productos inyectables, por ejemplo, es muy alto y el costo y el beneficio comercial no son tan buenos si en lugar de entregarlo en un intravenoso lo puedo entregar en una tableta, por ejemplo. Eso también es importante de tomar en cuenta. También debemos de asegurar que podemos obtener el máximo tiempo de vida de anaquel o la máxima fecha de caducidad posible del producto. A veces en solución, como pudiera ser una mezcla intravenosa, puede ser muy rápida puede ser muy corta la vida de anaquel y si lo tengo en tableta o lo tengo en un polvo, puedo lograr un tiempo de vida de anaquel mucho más amplio. En México, para platicarlo, y lo vamos a ver en el módulo de estabilidad, el tiempo de vida máximo que se autoriza para un medicamento es de 5 años. Ojo, este es el tiempo máximo de vida, no quiere decir que es el que siempre nos autorizan. Generalmente lo que se acepta o lo convencional es un periodo de 24 meses de caducidad, aunque hay algunas excepciones donde los tiempos de caducidad son un poco menores. Eso también lo podemos ver en el módulo de estabilidades. También la estrategia mercadológica es muy importante para el diseño de la forma farmacéutica que nosotros queremos entregar. ¿Cuáles son las tendencias del mercado que existen? Comentemos ahora acerca del ciclo de vida del fármaco en el organismo. Y aquí vamos a trabajar un concepto que se llama farmacocinética. Vamos a comentar de manera muy somera, no nos vamos a meter en ecuaciones ni en conceptos biológicos, nada, lo vamos a decir de manera muy sintética, muy simple. Hay muchos conceptos que podríamos revisar y podríamos hacer un curso universitario completo acerca de lo que es la farmacocinética. No es el objetivo es que tengamos la noción de qué es lo que estamos observando en el comportamiento de un medicamento, de un fármaco en el organismo. Entonces hablemos de las 5 etapas por las que pasa un fármaco cuando está dentro del organismo. El primero es la liberación, es decir, nosotros entregamos el medicamento completo, lo ingiere el paciente, hablemos de una tableta, y entonces cuando llega al estómago, en el sistema digestivo, la tableta se desintegra y permite que el fármaco se libere con ayuda de los excipientes y esa es la parte de liberación. Asumamos que es cuando la tableta se deshace, se desintegra, se disgrega. La siguiente es, una vez que se disgrega, se tiene que disolver este principio activo en los jugos intestinales. Y una vez que están disueltos estos fármacos, entonces facilitan que a través del intestino estos sean absorbidos por el organismo hacia torrente sanguíneo. Una vez que llegan al torrente sanguíneo,
como habíamos comentado, circulan absolutamente por todo el cuerpo, es decir, el fármaco se distribuye en todo el organismo y va alcanzando las células o los órganos donde va a empezar a ejercer su efecto terapéutico. Esa es la distribución, cuando el fármaco viaja a todo el organismo a través del sistema circulatorio. Como parte del tránsito en el sistema circulatorio pasa por el hígado, y el hígado vamos a decir que es el laboratorio central de todo el organismo. Entonces, en el hígado, los fármacos empiezan a sufrir diferentes reacciones bioquímicas que los empiezan a modificar y los preparan para que puedan ser eliminados del organismo. En algunos otros casos, hay fármacos como el ácido acetil salicílico que llegan al hígado y en el hígado sufren una transformación y esa transformación es la que propicia que el ácido acetil salicílico pueda ejercer el efecto terapéutico. De otra manera, el ácido acetil salicílico no generaría ningún efecto. Entonces, esa etapa de pasar por el hígado se le llama metabolismo. Para efectos de la farmacocinética, es el momento en que el hígado propicia reacciones químicas en los fármacos para prepararlo para ser eliminado. Y la última parte es obviamente la eliminación. El fármaco, una vez que sufre las reacciones bioquímicas en el hígado, sigue su trayecto por el sistema circulatorio, llega a los riñones y en los riñones es filtrado y excretado finalmente por la orina y es la etapa 5. Entonces son las 5 etapas por las que pasa el fármaco. Y el estudio de a qué velocidad y en qué cantidad esto sucede se llama farmacocinética. Y es un concepto muy, muy importante porque es la base de la bioequivalencia para los medicamentos genéricos, que también en el módulo de medicamentos genéricos vamos a tratar. Si lo vemos de manera gráfica o de manera visual, podemos establecer lo siguiente. Nuevamente déjenme colocar mi pointer. Y entonces vamos a decir la primera etapa, y estamos hablando de una tableta, va a llegar al estómago y va a llegar al intestino, que es la primera fase, donde la tableta se va a disgregar, se va a desintegrar y va a facilitar que el fármaco se mantenga liberado. Una vez que el fármaco está libre, entonces va transitando por todo el intestino y a través del intestino va sufriendo la absorción, una vez disuelto, hacia el torrente sanguíneo. Esta absorción es muy similar a la manera en que se absorben los nutrientes durante la digestión. Es el mismo mecanismo el que se utiliza. Después alcanza el sistema circulatorio, que es la tercera etapa que habíamos comentado, y en esta tercera etapa se distribuye por todo el organismo el fármaco. Tiene que alcanzar la concentración en sangre, la concentración terapéutica que hemos comentado para que pueda ejercer su efecto. Una vez que se distribuye por el organismo, va a alcanzar las células y los órganos donde tiene que ejercer su efecto. Entonces, llega por diferentes mecanismos, ingresa a las células, ejerce su efecto terapéutico, vuelve a salir de las células y el torrente sanguíneo lo vuelve a llevar al hígado y posteriormente a los riñones. Al hígado para que sufra reacciones bioquímicas que van a facilitarle al riñón poderlo filtrar para poder eliminarlo por la orina. Cada medicamento, cada fármaco tiene un comportamiento en tiempo, cantidad diferente y eso es lo que estudia la farmacocinética. Y esto es lo que hace los excipientes y el medicamento dentro del organismo. Finalmente, decíamos, la importancia de la farmacocinética es que nos va a permitir para un medicamento que nosotros podamos establecer el régimen de dosis, es decir, cada cuántas veces al día tengo que administrar el medicamento. Por otro lado, también puedo encontrar la forma farmacéutica óptima, es decir, encontrar cuál es la mejor forma farmacéutica que me permite
liberar el medicamento en la cantidad y a la velocidad que yo necesito. Por otro lado, también esto nos permite establecer o definir bajo ciertos límites cuáles son los excipientes que yo podría utilizar para la fórmula de un medicamento. Eh, y como dato inicial que vamos a retomar y a platicar con un poquito más de detenimiento en el módulo de medicamentos genéricos, es que el éxito de que un medicamento genérico pueda ser bioequivalente se va a lograr en la medida que nosotros entendemos y aplicamos correctamente la farmacocinética. Con esto hemos llegado al final del módulo. Vamos a repasar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Hemos aprendido diferentes definiciones: forma farmacéutica, principio activo, excipiente. También entendemos cómo se tiene qué es lo que debe de contener un empaque secundario y cuál es la reglamentación para el tamaño de las letras, por ejemplo, y el contenido. Hemos entendido ya cómo funciona un medicamento, qué es lo que compone un medicamento, cómo se clasifican los medicamentos. Hay diferentes clasificaciones que ya revisamos y también hemos revisado y estudiado cómo actúa un medicamento en el organismo, cuál es su ciclo de vida y cuál es la base para lograr o para entender qué es lo que se requiere para que un medicamento pueda ser un genérico.